Vamos a irnos al libro de Samuel, hermanos. Vamos a irnos al libro de Samuel. Son las 8:40, ¿verdad? Creo. No quiero. Este es el teléfono, me imagino, ¿no? No vaya a pasar. Ok, 8:40 son, ok. Hermanos míos amados, quiero que era la palabra de Dios en el libro de Samuel. Samuel capítulo 30. Y quiero dar todo así como el Señor me fue dando el Espíritu Santo esta preciosa palabra. Primera de Samuel, pastor. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al versículo 6. Y cuando lo tengan me dicen un amén. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6. Vamos a leer. Ok, hermanos, vamos a leer. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, para que agarremos más entendimiento, más luz, para que usted entienda mejor, váyase siempre ahí mismo en Primera de Samuel, nada más retrocede un poquito al capítulo 27 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Hay un encabezado arribita, un subtítulo, y dice David entre los filisteos. Dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maot, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Dame su asiento. Aleluya. El mensaje del tema que Dios me daba para el día de ahora se titula ¿Cómo lloras en la aflicción? ¿O cómo lloras tu aflicción? Voy a volver a repetir. ¿Cómo lloras en la aflicción o cómo lloras tu aflicción?
Y podemos ver aquí lo que leímos al principio y lo que leímos después. Cuando David ganó una de las batallas, y eso usted lo puede encontrar ahí mismo en Samuel, capítulo 18, dice de que las mujeres los recibieron con danza y decían, dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y de allí empezaron los celos de Saúl contra David, y usted puede leer ahí todo en la preciosa palabra del Señor, de cómo Saúl empezó a perseguir a David, porque el deseo de Saúl era acabar con David. Pero a mí me llama la atención algo de David, que David nunca conspiró contra Saúl. David siempre fue un hombre íntegro. Aleluya, sí. Y David supo esperar en el tiempo de Dios. Y aunque Saúl ya había sido desechado y aún el espíritu de Jehová se había apartado de él y procuraba matar a David, pero David siempre le fue leal a Saúl. David siempre, él ganaba aquellas batallas con amor, apasionado. Ganaba aquellas batallas para Israel, para su rey Saúl. Y sobre todo porque David sabía que esas batallas él las ganaba, no por su propia fuerza, sino porque Jehová estaba con él, porque Dios iba con él y porque Dios peleaba por él. Pero Saúl no lo entendió de esta manera y por allí empezó todo. Entonces fue cuando David dice, pues voy a hacerle así, como quiera, para escapar de las manos de Saúl, voy a irme mejor a la tierra de los filisteos. Y así ya Saúl no me va a seguir buscando más. Y pues claramente dice que así pasó. Él se dio cuenta y ya no lo siguió buscando más. Pero cuando llega este momento que leímos en el versículo, o mejor dicho, en el capítulo 30, que leímos desde el versículo 1, desde el versículo, que leímos al principio, el capítulo 30, versículo 1 en adelante. Aquí, si usted lee anteriormente, se va a dar cuenta que los filisteos iban a atacar a Israel. Y David iba en la retaguardia. Pero el deseo de David jamás era el de pelear, el de matar a un israelita. Lo que él pensaba en su mente, si él iba a campo de batalla, era como quiera ganar las batallas para Saúl. El corazón de David, aunque estaba allí para preservar su vida, nunca fue el de irse en contra de la vida de Saúl. Pero dice que los príncipes de Aquís, que era el rey de los filisteos, lo encontraron a él y a sus hombres en la retaguardia. Y pues obviamente se enojaron, le dijeron a Aquís, el rey de los filisteos, óyeme, ¿por qué? ¿Por qué están estos hombres aquí? O sea, despídalos. Que no sea que en la batalla se vuelvan contra nosotros. ¿Y qué sería mejor para David de que ir con las cabezas, verdad, de nosotros ante su señor Saúl? Bueno, entonces, ahora sí, volvemos a lo que leímos. Dice que los príncipes de los filisteos le dijeron eso aquí. Aquí despide a David y a sus hombres. Eso usted lo puede leer en el capítulo 29. Pero cuando David y sus hombres vienen a Siclag, entonces hallan que las mujeres han sido llevadas cautivas y sus hijos. Que Siclag había sido invadida por los amalecitas, que habían prendido fuego
habían llevado cautivas sus hijos, sus hijas y sus mujeres. Y entonces hubo un gran lloro, porque dice aquí donde leímos de que ellos lloraron hasta que perdieron las fuerzas. Eso me indica a mí que fue tanto el llanto, que fue tanto el dolor que sintieron, que ellos lloraron. Pero aquí hay dos cosas que vamos a aprender, que son muy importantes, y ahorita las vamos a aprender. Ahora, ha habido un desacuerdo entre si es bueno llorar, si es malo llorar. Inclusive algunos bromeando, yo he escuchado que dicen, pues, no llores, son lágrimas de cocodrilo. Y a veces, al menos cuando tú sabes el dolor que estás atravesando y viene alguien y te dice, aunque sea en broma, hey, no llores, lágrimas de cocodrilo, como que no se siente bien, ¿verdad? Se siente algo que no haya empatía, porque cuando estás en un dolor, obviamente como seres humanos con emociones, nuestra primera tendencia es que los ojos se nos llenan de lágrimas, entonces hay un desacuerdo, y algunos dicen de que el llorar es un simple mecanismo. Dicen, inútil, que únicamente te sale por los músculos que están alrededor de tu ojo, pero que es un mecanismo únicamente inútil. Pero hubo alguien que fue un escritor, y lo apunté, pero no sé cómo se pronuncia, pero dice algo así, Shakespeare, algo así. Pues los que hablan inglés van a darse cuenta. Bueno, dicen que este escritor escribió en uno de sus escritos lo siguiente: llorar es hacer menos profundo el duelo. Bueno, ahora, pero si nos vamos a la palabra del Señor, en la palabra del Señor nos dice de personas que se afligieron, de personas que se entristecieron, de personas que aún lloraron. ¿Y cuál es el ejemplo más grande que tenemos? De ver la compasión y la empatía que tuvo este gran personaje precioso. ¿Y saben quién fue? Fue nuestro Señor Jesucristo. Váyanse al libro de San Juan, capítulo 11, versículo 33 al versículo 35. Y mira, vamos a leer aquí la preciosa palabra del Señor. Vamos a ver qué dice aquí esta preciosa palabra en San Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Dice la bendita palabra de mi Señor. Vamos a buscar. Ok, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice en el versículo 35, Jesús lloró. Mire lo que dice la preciosa palabra del Señor, que Jesús lloró. Si Jesús lloró, si aquí la palabra de Dios nos muestra que María, al ir a encontrar a Jesús, ella estaba llorando, Marta, los demás y aún otras personas que pasaron por aflicción en la Biblia. Entonces, si Jesús lo hizo, yo me pregunto, entonces, ¿seremos más que Jesús? Yo creo que no. O sea, Jesús fue un hombre que tenía empatía con el pueblo, un hombre que trató con las ovejas de una manera en que él no solamente vio la parte espiritual, sino que también vio la parte humana. Un hombre compasivo. Por eso es que se le conoce a Jesús como el buen pastor. Fue un hombre compasivo, con empatía por el pueblo.
Y miramos aquí cómo él se conmovió. Entonces, lloramos porque somos humanos. Como decía el canto que estaba cantando el pastor. Lloramos muchas veces porque somos humanos, porque tenemos emociones. A veces reímos, a veces lloramos, a veces nos sentimos tristes, a veces alegres. Podemos llorar de diferentes maneras, pero las emociones que nos hacen llorar son diferentes, pero lloramos. Como también podemos llorar por consecuencia de algún, por ejemplo, químico irritante. Óigame, si usted se pone a lavar el baño, por ejemplo, y usted usa mucho cloro, eso está muy fuerte y le va a hacer llorar, pero ahora sí, porque le arden los ojos. Entonces, el llorar, muchos están en desacuerdo, muchos dicen, no, pues para qué lloras, y que llora, bueno, respeto la opinión de cada quien. Pero aquí la palabra del Señor dice que Jesús lloró y me demuestra que Jesús tuvo empatía con el pueblo. Y Jesús es el mejor ejemplo para nosotros. Entonces, pero vamos a aprender dos cosas vamos a aprender. Y quiero que usted se vuelva nuevamente a Primera de Samuel, donde estábamos, en el capítulo 30. Vamos a aprender dos cosas. Dice en el versículo 4 que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, en el versículo 6 hay dos cosas, y así como el Espíritu Santo me fue dando esta preciosa palabra, así yo la voy a dar. Hay dos cosas aquí, y por eso el tema que Dios le dio fue cómo lloras en la aflicción, o cómo lloras tu aflicción. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Ahí vamos a entrar a lo primero. Hay dos cosas a observar en este pasaje bíblico. Primero, dice que aquí que el pueblo lloró, pero hablaba de apedrear a David. Pero el pueblo estaba en amargura. Ahora, vamos a aclarar qué tipo de amargura era esta. Porque si nos vamos al libro también de aquí mismo, en Primera de Samuel, allí habla de la amargura que tuvo Ana. Pero es muy diferente a la amargura que tuvieron estas personas, este pueblo. Porque ellos tenían tanto coraje que ellos querían apedrear a David, como si David tuvo la culpa. Entonces, dice que estaban en amargura de alma. Quiero que usted busque la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer la bendita palabra de mi Señor en Hebreos capítulo 12, el versículo 15. Dice la palabra preciosa del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta fue la amargura que tenía ese pueblo en ese momento. Porque para querer apedrear a David es porque ellos estaban bien llenos de coraje, estaban bien llenos de odio, yo creo, en ese momento, de impotencia. Pero no era la manera en que ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Que resolver en ese momento ese conflicto, ese problema que tenían. Entonces, ellos estaban llenos de amargura. Y es la amargura que dice aquí. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brote, o sea, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este tipo de amargura nosotros no tenemos que darle cabida en nuestro corazón. Porque este tipo de amargura nos lleva a la venganza. Este tipo de amargura nos hace perder los estribos. Este tipo de amargura hace de que en tu mismo hogar la paz se pierda.
Este tipo de amargura no te deja tener o disfrutar de la paz de Dios, que es la paz que debe de morar en nosotros, porque dice que es la paz de Dios la que sobrepasa a todo entendimiento. Pero cuando damos lugar a la amargura, allí no puede haber paz. E inclusive si, por ejemplo, pasó algo, el esposo le hizo algo a la esposa, o la esposa viceversa, ¿verdad? Se llenó de amargura uno de los cónyuges. ¿Qué pasa? Mientras no hay un verdadero perdón en ese matrimonio, mientras no se dé lugar al Señor para que el Señor sane ese corazón, déjeme decirle de que ahí lo que van a ver son gritos, ahí lo que van a ver es yo te perdono, pero siempre se va a estar sacando esa ofensa, eso que te hizo el cónyuge. Entonces ese no es el verdadero perdón. Allí hay evidencia de una amargura. No es lo mismo el dolor en tu aflicción por lo que pasaste a la amargura. Usted tiene que saber diferenciar. O sea, y pedirle al Espíritu Santo que le muestre si hay amargura en el corazón. Porque no es lo mismo a tener aflicción, a tener dolor por lo que pasaste, por lo que te hicieron. Quizás en ese momento tú le habías dicho a Dios, Señor, ahora yo determino servirte de una manera mejor. Yo determino ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Yo determino buscarte más en oración, en tu palabra, Señor. Yo determino a dejar aquellas cosas, abandonar aquellas cosas, Señor, que te desagradan. ¿Y qué pasa? De pronto viene y te pasa aquello. Entonces, como que si no tenemos cuidado, el enemigo siempre va a querer llenar nuestro corazón de cosas malas. Él siempre va a querer otra vez que tú vuelvas para atrás, que tú vuelvas a Egipto. Egipto representa el pecado, donde el enemigo te tenía atado, donde el enemigo nos tenía atados. Pero Cristo nos libertó, Cristo arrancó amargura, Cristo arrancó falta de perdón, Cristo desarraigó odio, Cristo sacó resentimiento, sacó rencor y somos nuevas criaturas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué vamos a permitir que el enemigo venga a poner esas cosas en nuestro corazón? Claro que no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, este es el tipo de amargura que usted y yo no debemos permitir. Porque este tipo de amargura te conlleva a que pierdas tu paz. Y sabes a lo que te puede conllevar según las Sagradas Escrituras. A que pierdas la salvación de tu alma, que es lo más importante. A que pierdas la salvación de tu alma. Y no podemos retroceder para atrás. No podemos, lo que hemos avanzado, retroceder para atrás. No podemos irnos al final de la fila, como dijo el pastor ahorita. Es una buena reflexión. No podemos, iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver, a volver a 1 Samuel, capítulo 30. Ahí mismo donde estábamos, en 1 Samuel, capítulo 30. Mire lo que dice aquí en el mismo versículo 6 estamos. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Ya explicamos eso a la luz de la palabra. Ahora dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mire lo que dice allí ya para acabar el versículo. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Eso qué me indica a mí? David también lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Porque él también sintió el dolor por el pueblo. Él también sintió el dolor porque se habían llevado aún sus mujeres. Pero hay una gran diferencia. David no se llenó de esta amargura.
que tenía el pueblo. David dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y si usted va ahí mismo a 1 Samuel, capítulo 1, mire lo que dice la bendita palabra de mi Señor. Mire lo que dice la palabra de mi Señor en el capítulo 1, versículo 10 al 16. Si usted se da cuenta, aquí habla de Elcana. Y él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice que todos los años este varón iba a ofrecer sacrificios a Silo. Ahí estaba el templo. Él iba allí a adorar. Y que cuando se llegaba el día, él daba la parte que le correspondía, dice, a sus hijos y a sus hijas. Y a Penina, su mujer, dice en el versículo 5, dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. O sea, él amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a seguir leyendo. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta amargura que tenía Ana era producto, no era una amargura igual a la que leímos en Hebreos capítulo 12. Esta era más bien producto de la aflicción que ella tenía, de la gran magnitud de sus congojas, como ella le expresó a Elí. Que ella dice que apenas movía sus labios. ¿No le ha pasado a usted que hay momentos en este caminar cristiano? A mí me ha pasado en que sentimos que ya no podemos, en que a veces vienen unas situaciones tan difíciles y sentimos que ya no hay fuerza. Y a veces no podemos ni proclamar palabra con la boca. A mí me ha pasado, y varias veces. Pero ahí estamos y a veces no hay fuerza ni para orar, pero en nuestra mente hablamos con Dios y sabemos que Él nos escucha porque Él puede leer nuestra mente. Es el único que puede leer nuestra mente. El enemigo no puede leer nuestra mente. Y a veces solo nos susurramos esa oración porque no hay fuerzas. Pero allí, en este movimiento de labios, estamos pidiéndole a Dios y Dios está escuchando ese clamor. Este era ese tipo de aflicción, de angustia, de congoja, de amargura que Ana tenía. No era una amargura como la que explicamos anteriormente. Ella estaba derramando su alma. Ella sabía que el único
que podía acudir era a Jehová de los ejércitos, como ella misma lo dice aquí. Y ella es específica en pedir su petición, porque ella pide hasta que sea un hijo varón. Pero ella pide esa petición, ese niño, ¿para qué? Para dedicárselo a Jehová. Miren qué linda petición, más hermosa. Entonces, ese tipo de quebranto viene a veces, a veces nos sentimos angustiados, a veces no sabemos qué hacer, a veces pensamos, ¿será que el Señor no escucha mi oración? ¿Será que el Señor ya se apartó de mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Pero déjeme decirle que Dios está allí con nosotros, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado, que Él es bueno y que Él es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo debe de haber alabanza en nuestra boca. Si usted mira aquí en el libro de San Juan, capítulo 11, donde leímos, aquí habla de la muerte de Lázaro. Pero a mí me llama la atención al leer todo este pasaje de las Sagradas Escrituras, porque Jesús no llegó al tiempo en que Marta y María lo deseaban. Jesús llegó 2 días más tarde. Y Lázaro ya tenía 4 días de sepultado, de muerto. Dele gloria al Señor. Él ya tenía 4 días. Clínicamente a los 4 días una persona explota. Entonces se descompone, la persona explota. Pero imagínense qué milagro tan grande. Eso nos indica que Jesús siempre llega a tiempo. En el momento perfecto, Él siempre llega. Él no va a llegar al momento que nosotros queremos, pero Él va a llegar en el momento perfecto. Para Marta, para María y para los demás, pudieron haber pensado, pero ¿por qué llegaste hasta ahorita? Como le dijeron, mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras venido cuando él todavía vivía. Jesús ya lo sabía porque Él lo conoce todo. Pero Él llegó en el momento oportuno. Y Él no llegó antes, no porque no los amaba. Pero si usted lee allí, dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Usted tiene que saber que su problema, que la aflicción que usted puede atravesar, aún ahí los que van a ver en las redes, usted tiene que saber, hermano o hermana, que esa aflicción no es para muerte, que su problema no es para muerte, y que si usted pone la confianza en el Señor, así como la puso Ana, usted será bendecido y Dios le ayudará en esa situación, por muy difícil que sea. Entonces, dos tipos de respuestas a la aflicción. ¿Cómo? La primera, usted tiene que saber cómo llorar en su aflicción. Con amargura de alma, como leímos en Hebreos 12, no. Como lo hizo este pueblo que quería apedrear a David, tampoco. Estaban llenos de coraje, de enojo. No, lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer como lo hizo David. David pasó por este mismo momento de Ana. Él estaba afligido, él estaba desconcertado, él también lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Pero hubo una gran diferencia en que David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en el Señor. Y es lo que usted y yo debemos de hacer, es fortalecernos en el Señor. Es saber de que en Dios está la respuesta. Es saber de que de Dios viene nuestro auxilio, viene nuestro amparo. Es saber de que Dios es fiel y que en sus manos estamos más que seguros. Entonces vamos a hacer lo que hizo David. Dice más, David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí tenemos nosotros que fortalecernos y hacer lo que hizo David en el momento de la aflicción.
fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y seguir para adelante y saber que si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que Dios en todo momento está con nosotros y que Él está allí para escuchar nuestro clamor. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué es lo que usted? Pero quiero leer algo antes. Dice que los amalecistas eran enemigos crueles y asesinos que se le opusieron en el camino al pueblo de Israel. Ellos siempre se le opusieron al pueblo de Israel. Siempre, desde que los israelitas salieron de Egipto, sus primeros opositores fueron los amalecistas. Y sin causa venían contra el pueblo de Israel. Este pueblo, por lo tanto, la corte divina del cielo, el Señor dijo, estos van a ser exterminados. Porque fueron unos enemigos crueles, acérrimos contra el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver qué significa Amalek espiritualmente. En hebreo es la palabra belicoso o pueblo que lame. Es un espíritu sutil, dice, que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia. Lo voy a volver a leer. Dice que en hebreo esta palabra o Amalek espiritualmente significa belicoso, pueblo que lame. Es un espíritu sutil, dice, que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia. Todo el que se opone a que usted avance en el caminar con Cristo, todo el que se opone a que usted avance en la obra del Señor, opera bajo el espíritu, bajo la esencia del espíritu de Amalek, espiritualmente hablando. Todo aquel que se opone ante la obra de Dios, todo aquel que se opone ante su hermano que Dios está levantando, ante su hermana que Dios está levantando, opera bajo el espíritu de Amalek. Porque Dios quiere que haya unidad entre nosotros. Dios quiere que su obra crezca. Claro, siempre y cuando para darle la gloria al Señor. Pero tenemos que multiplicarnos como lo dice el pueblo hebreo. Tenemos que seguir adelante. Entonces este espíritu viene y trabaja de una manera sutil, que si usted y yo no nos damos cuenta, puede destruir nuestra vida, puede destruir nuestro hogar y por ende nuestra descendencia. Porque si destruye, nuestro hogar, obviamente nuestros hijos van a ser destruidos y por ende nuestra descendencia. Entonces tenemos que saber nosotros tener espíritu de discernimiento y saber cuando un espíritu viene de parte de Dios y cuando un espíritu no viene de parte de Dios, y atacar este espíritu llamado Amalek. Todo aquello que se opone en tu contra, todo aquello que se opone en tu avance, en tu ministerio, todo aquello que se opone en tu hogar, en tus hijos, en tu descendencia, opera bajo el espíritu de Amalek. Pero dice la palabra del Señor que Él nos ha dado armas espirituales. Efesios capítulo 6 lo declara, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, no es contra humanos, es contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a tomar la armadura que Dios nos ha dado y vamos a pelear, vamos a encender la luz en nuestro hogar, vamos a pelear por nuestra familia, vamos a pelear por nuestros hijos. No vamos a dejar que Amalek destruya nuestro hogar, no vamos a permitir que Amalek destruya nuestro matrimonio, no vamos a permitir que Amalek destruya nuestros hijos, porque Dios nos ha dado armas para guerrear. Y aunque usted mire lo contrario con sus ojos literales, pero aquí se trata de ver con los ojos del Espíritu. Pídale al Señor que abra su mente espiritual, que abra sus ojos espirituales para que usted pueda ver las maravillas de Dios.
Entonces no vamos a permitirlo, iglesia, sino que vamos a pelear, no con armas carnales. En el hogar no podemos pelear con armas carnales. No se ponga a discutir ya con su esposo, el esposo con la esposa. Ya no lo haga. Si lo hace todavía, yo no conozco su vida. No es tu esposo. La lucha no es contra carne y contra sangre. El enemigo quiere destruir tu hogar, pero no se lo permitas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hay algo que usted tiene que saber. Usted tiene que saber que usted no es víctima. Usted tiene que saber que usted es victorioso en Cristo. Usted no es víctima de las circunstancias. Usted es victorioso en Cristo. Porque la palabra de Dios a mí me declara y le declara a usted. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y estar en victoria no quiere decir que todo va a estar fácil, que todo va a ser bueno a nuestro favor. No, iglesia. Hemos entendido mal, quizás en un momento nos han explicado mal o lo que sea, iglesia. Pero estar en victoria no significa que todo va a ir bien. Estar en victoria es que conozcas y yo conozca esta bendita palabra del Señor. Y que usted sepa en quién está su confianza. Estar en victoria significa que usted sepa que tiene promesas de parte del Señor. Estar en victoria significa que usted sepa que tiene un Dios de poder. Eso es estar en victoria. Entonces siempre estamos en victoria. Porque la iglesia de Cristo no depende de las circunstancias. La iglesia de Cristo no depende de las circunstancias. Depende de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que depender de la palabra del Señor. Por eso es que en todo tiempo tenemos que seguir adelante. En todo tiempo tenemos que adorar. En todo tiempo tenemos que llevar una palabra de ánimo al pueblo. En todo tiempo tenemos nosotros que seguir predicando la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces usted tiene que saber esto, que usted es más que vencedor, que usted no es un debilucho espiritualmente. Usted no es un debilucho, usted es un vencedor en Cristo. Usted es un vencedor en Cristo. Quizás sea tiempo que usted encienda su lámpara en su casa. Quizás usted esté encendiendo su lámpara afuera, pero no está encendiendo su lámpara en su casa. Entonces encendamos la lámpara en nuestros hogares. Encendamos la lámpara en nuestros hogares. Ministremos nuestras familias. Encendamos la lámpara allí en ese hogar, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Ya vamos destinando. ¿Qué es lo que debe hacer? Dijimos dos cosas: observar cómo llora su amargura, lo que no debe hacer y lo que debe hacer. Lo que tiene que saber que no es un debilucho espiritual, que es un victorioso en Cristo, que tiene armas para pelear. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Váyase ahí mismo al versículo 8. Mire qué dice en el versículo 8. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en momentos de aflicción? Es pedirle a Dios la guianza, es pedirle a Dios la dirección, es no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino irnos de rodillas y pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios la dirección. David pidió a Dios la dirección y Dios le dio respuesta y le dijo: síguelos, porque los vas a alcanzar, síguelos. Entonces David, así como le dijo el Señor, así lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que nunca debes olvidar? Ahí mismo, vamos declinando, ahí mismo, aquí en el versículo 9. Mire lo que dice en el versículo 9 al versículo 20. Vamos a leer en el mismo capítulo. Lo que debe hacer, ¿qué es, iglesia? Lo que debemos hacer, pedirle a la dirección a Dios para que nos dé guianza, para que nos fortalezca en el momento de la aflicción, para pedirle a Dios la dirección, para pedirle a Dios por ayuda,
y Él nos va a dar respuesta y vamos a saber qué hacer. Ahora, ¿qué nunca debes olvidar? Que en Dios está la respuesta. Vámonos al versículo 9, de ahí mismo. Vamos a leer. Y esto ya es lo último. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Neguey, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguey de Escalet, y pusimos fuego a Siclag. Ahí estaba dándole Dios la respuesta, mira, a través de estas personas que encontraron. Dice, y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolos todo delante, decía: este es el botín de David. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Dice que David libró todo de manos de los amalecitas. David les quitó todo lo que habían robado, recuperó todo, las mujeres, la gente, todo, no faltó cosa alguna. David lo tomó todo, dice aquí. Ahora, concluyendo, iglesia, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Es tomar lo que Dios nos ha dado, es pelear por lo que Dios nos ha dado, es tomar y pelear por aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No permitir que el enemigo destruya nuestra familia, nuestro hogar, que se oponga ese espíritu de Amalek en lo que Él te ha mandado a hacer, iglesia. Aun si usted tiene deseos de ir a evangelizar, iglesia, hágalo. Hágalo, claro. Dígale a su pastor. Yo creo Él no se va a oponer, porque un pastor que entiende esto jamás se va a oponer a lo que Dios le da a una oveja. Un pastor que actúa sincero jamás se va a oponer, iglesia, porque todo se hace para unidad, en un mismo propósito, porque todos somos un mismo cuerpo, con diferentes dones, pero todo es en una misma unidad, para darle gloria al que vive. Entonces, hágalo en el nombre de Jesús, y no le permita a Amalek destruir su hogar, destruir su familia. No le permita a Amalek que se oponga en el camino. No le permita en el nombre de Jesús que Amalek lo oprima. Hay muchos creyentes que están viviendo oprimidos. No vamos a permitir a Amalek que él nos oprima. No vamos a permitir en el nombre de Jesús
que Él oprima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos delante de la presencia del Señor y vamos a revestirnos de la presencia del Señor y vamos a pelear por lo que es nuestro. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar por lo que es